¿Hay solución contra la violencia de género? Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos, como cada miércoles, a Enfoque de Actualidad en la 8 Segovia. Este lunes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un momento en el que en España hay fuerzas políticas que apuestan por la derogación de todas las leyes de perspectiva de género y abogan por promulgar una ley de violencia intrafamiliar. Un total de 1.022 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde el año 2003. Esta fecha marca el inicio de la recopilación de los datos oficiales. Solo en lo que llevamos de 2019 han sido asesinadas 51 mujeres y 2 menores, y aún hay más asesinatos de mujeres en plena investigación. En Segovia, solo entre enero y junio se han registrado 225 denuncias y 29 solicitudes de protección, mientras que la fiscal encargada de la violencia contra la mujer en la capital y en la provincia, Inmaculada Martínez, asegura que todas las semanas se presenta algún asunto de este tipo. Como se pueden imaginar, abordamos hoy este tema mientras vamos a aprovechar para recordar el teléfono 016 para poner los casos de violencia de género en conocimiento de las autoridades. Pero antes de que empecemos con nuestra invitada y nuestra conversación, vamos a poner el foco en los datos y en el papel que desarrollan las administraciones en la actualidad, en un reportaje que nos trae nuestro compañero Daniel Martín, redactor jefe de esta casa. Este lunes 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. En los últimos meses en Segovia ha aumentado un 20% el número de denuncias por violencia machista hasta situarse en las 125. ¿Existe realmente concienciación sobre este problema social? El Boletín Estadístico Mensual de Violencia de Género del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad refleja que en Segovia el número de denuncias registrado en la provincia desde enero a finales de junio de 2019 era de 225. 125 de estas denuncias corresponden al segundo trimestre, de abril a junio, experimentando un crecimiento del 20,2%. Segovia fue la sexta provincia con un mayor aumento de denuncias de todo el panorama nacional en los citados meses. Hasta junio había 175 casos activos, de ellos en 82 no había riesgo apreciado, 72 riesgo bajo y 21 medio. En la actualidad hay 1.420 casos inactivos. En cuanto a dispositivos activos de alejamiento, hay 12 y se registraron 48 llamadas al servicio de atención y protección. Hay contabilizadas 1.022 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas a nivel nacional desde el año 2003, pero la cifra es mayor si contamos a los menores que quedan huérfanos y sufren también esa violencia. Las situaciones de declaración de desamparo, como diré, pueden dar lugar por distintas circunstancias. Una de ellas es por una situación de violencia física, psicológica, sufrida hacia el propio menor, sí, y otras muchas. Entonces no tiene por qué estar relacionado o íntimamente relacionado con la violencia de género ni la violencia doméstica. La educación para la prevención es una prioridad para el Ayuntamiento de Segovia en materia de igualdad dentro del Plan de Juventud, en el que desarrollan programas específicos como actuamos en los centros educativos. La mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes, y esto se hace desde las primeras etapas de la vida, mediante la educación, trabajando por eso con niños y jóvenes en las edades escolares. El consistorio trabaja de manera transversal en proyectos de perspectiva de género para la ciudad. La necesidad no es de las mujeres, no es para las mujeres, es una política para todos y para todas. Pensar que los espacios tienen que tener esa mirada, esa otra mirada, porque no todos y todas usamos los diferentes lugares de la misma manera y no todos y todas tenemos las mismas oportunidades dependiendo del uso que se dé a esos espacios.
También el Consejo Municipal de la Mujer recuerda a las víctimas mensualmente siempre que en el último mes haya habido que lamentar una víctima por violencia machista. En este 2019 se ha constituido el Consejo Provincial de Igualdad, que se reunía este miércoles con medio centenar de agentes implicados. Concienciación de la sociedad segoviana, de la sociedad en nuestros pueblos, de los vecinos y vecinas y también de los responsables municipales, para que esa igualdad realmente llegue a ser efectiva algún día en nuestra provincia, porque la igualdad no se consigue con una acción concreta. La Diputación presta apoyo psicológico a las mujeres en la provincia gracias a los trabajadores de los CEAS. Actos de concienciación que se repetirán en torno al Día Internacional para la Erradicación de esta lacra social, que será el próximo lunes, día 25. Máscaras blancas para visibilizar a aquellas mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. También colectivos como el de los jueces, fiscales y abogados han realizado jornadas formativas para adaptarse a los cambios normativos en esta materia. Es un tema que siempre tenemos que relativizar, ¿no? Porque no todo lo que llega a los juzgados después se transforma en un conflicto judicial que se resuelva con una sentencia. Una cosa queda clara, el poner fin a la violencia de género es cosa de todos. Me estoy agobiando. O no dice nada, pero simplemente se muestra incómoda. Nos está marcando un límite que hay que respetar, sí o sí. Si no entiendes un no, eres un potencial agresor sexual. Si no entiendes un no, háztelo mirar. Pues hablamos hoy, como habrán podido comprobar por esta información, de la violencia de género, y tenemos una invitada que conoce del tema, es la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada de compartir un momento con ustedes y con la audiencia para hablar de un tema tan sensible como es el de la violencia de género. Hablaremos de ello y también nos acompaña, como todos los miércoles, Juanjo Fernández. Buenas noches. Lirio Martín, muy buenas noches. Director de La 8 Televisión, director del Día de Segovia. Sí, acababa el vídeo de nuestro compañero Daniel Martín diciendo que la lucha contra la violencia de género es cosa de todos y es cosa también de los medios de comunicación. Hablábamos antes de empezar este debate de que todos los años, en torno a esta fecha, en torno al 25 de noviembre, Día de la Violencia contra la Mujer, en este mismo programa y en otros de esta casa organizamos debates, tertulias, para concienciar sobre la importancia de seguir luchando contra esta lacra social. Yo creo que hoy más que nunca, cuando hay quienes ponen en entredicho lo conseguido hasta ahora, que es mucho, aunque hay que seguir avanzando, nuestra obligación es seguir trabajando en la concienciación social para intentar, no sé si erradicar, si eso será posible. Preguntabas tú al principio del programa de solución por la violencia de género. Yo creo que, como es otros tantos problemas, esa solución parece bastante difícil, pero al menos que vaya remitiendo. Y por eso también agradecer la presencia de la subdelegada del Gobierno en esta mesa para que hoy nos cuente pues todo lo que hace el Gobierno y, por ejemplo, hablábamos también antes de esas próximas jornadas que tiene con los ayuntamientos de la provincia para explicarles cómo afecta ese pacto de Estado que se firmó en diciembre de 2017 contra la violencia de género a los ayuntamientos. Sí, hay que poner el énfasis en materia de violencia de género, y yo creo que a la pregunta de si hay solución contra la violencia de género debemos responder que sí hay solución, y tenemos que darla todos. Es un problema social en el que todos tenemos que estar unidos. Como bien se ha dicho, los medios de comunicación se sirven de altavoz, sirven para hacer llegar sobre todo a las personas más jóvenes, y en un momento en el que se quiere poner en duda la existencia o no de violencia de género, hay que dejarlo muy claro. Existe la violencia de género, es una lacra, y todas las administraciones deben de estar unidas, y a día de hoy están unidas, para luchar contra la violencia de género. Uno de los objetivos de la jornada, que es sobre el pacto de violencia, el pacto de Estado en contra de la violencia de género, se va a celebrar el próximo día 10 de diciembre, se va a celebrar convocando a los ayuntamientos, convocando también a otras instituciones, y desde aquí también podemos invitar a aquellas personas que tengan interés especial. Es una jornada técnica, es una jornada donde se les va a explicar cómo se va a recibir una serie de fondos por parte de los ayuntamientos. No somos nuevos, no son novatos los ayuntamientos ni los secretarios interventores que lo tienen que gestionar y justificar, porque ya el año pasado se les dotó de los mismos fondos. Van a ser idénticos fondos, pero la inversión
la capacidad de inversión que está teniendo el Gobierno de España para dotar de una eficacia a esta letra que se materializa en el Pacto de Estado para la violencia, para erradicar la violencia de género, es un síntoma de la apuesta que se hace por parte del Gobierno para erradicar y para conseguir que esa respuesta sea afirmativa. Se invierten nada menos que 20 millones de euros dirigidos a ayudas directas, a todas, se va a ingresar en las cuentas de todos los ayuntamientos. A la provincia de Segovia nos llegan algo menos de 172.000 euros que van a ser repartidos a sazón de 689 euros fijos más 0,18 por cada habitante. Cantidades que en algunas ocasiones pueden no ser relevantes, pero sí que se puede hacer una labor importante con ella. Se les ha asesorado por parte de las unidades de violencia de género de las diferentes subdelegaciones para realizar actividades en ese sentido. Pero no nos olvidemos, no solamente el dinero llega a las entidades locales, también las comunidades autónomas son perceptoras de cantidades importantes. 7,8 millones de euros ha percibido la Comunidad Autónoma de Castilla y León para realizar actividades de concienciación en contra de esta lacra que es la violencia de género. Me van a permitir que vamos a escuchar un testimonio que es la fiscal de violencia de género, Inmaculada Martínez, invitada hoy, pero que le ha sido imposible por razones personales de estar aquí. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero la vamos a ver y a escuchar en este momento. Yo creo que a una mayor concienciación de las mujeres que la sufren, de la necesidad de presentar una denuncia como la forma de comunicar al juzgado la situación que están viviendo para que podamos adoptar las medidas que correspondan, siempre por supuesto para protegerlas, ¿no? Yo creo que cada vez hay menos miedo a denunciar. Y entonces yo entiendo que el incremento de las denuncias yo creo que obedece a esa situación. Legalmente, obviamente, hay un articulado de medidas, tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Código Civil, el Código Penal, para proteger a las mujeres. En cuanto a medios materiales, pues yo creo que es de los que nos quejamos todos, ¿no? Siempre nos haría falta, por supuesto, más. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Segovia tenemos el número 4, que es el juzgado de violencia, pero que no lleva solo asuntos de violencia, no es un juzgado exclusivo que lleve violencia. Además de violencia, lleva otras muchas materias, ¿no? Lo cual hace que en determinadas circunstancias el juzgado esté ciertamente desbordado, porque obviamente a diario es el que está de guardia de violencia y es el que tiene que hacer frente a todas las denuncias y a todas las solicitudes de órdenes de protección de violencia. Quizás sería bueno el que el juzgado llevara de forma exclusiva la materia para atender de una forma todavía más rápida todos los supuestos, todas las denuncias que nos presentan y poder llevar con una mayor rapidez, porque la justicia, quieras o no, es mucho más justicia cuanto más rápida es al momento que la provoca, ¿no? A veces nos las tenemos que ver y desear, y eso yo creo que la magistrada lo sabe y los funcionarios del juzgado lo saben, para que no se nos cruce la víctima con el detenido. No tenemos una dependencia en donde puedan estar. En los supuestos, por ejemplo, de denuncias de violencia en el que también hay niños, no tenemos tampoco dependencias específicas, como por ejemplo marca la ley del Estatuto de la Víctima, como para poder efectivamente oír a esos niños, que no sean las dependencias frías del juzgado que tenemos y que lo único que se cuenta es con la buena voluntad, por supuesto, mía y de la juez, pues que procuramos hacerles a los niños pues más llevadero, incluso nosotras mismos les llamamos chuches, pues para que ellos se sientan un poco más distendidos dentro de este ambiente tan frío que es un palacio de justicia pues viejo, como el que tenemos aquí, sin unas dependencias adecuadas. Tanto la juez del juzgado como yo somos especialistas en la materia. Estamos acudiendo, ella lo habrá podido decir, yo como fiscal de violencia asisto todos los años a una reunión anual con todos los fiscales de violencia de toda España, pues para obviamente coordinarnos de forma que en todo el territorio nacional pues haya una misma actuación ante situaciones comunes, ¿no? Pero además de esa reunión anual, a lo largo del año nosotros estamos asistiendo a cursos y a seminarios de forma continua para formarnos en materia de violencia. Entonces yo creo que la formación, por lo que respecta a Fiscalía y yo creo que también por lo que respecta a los jueces y magistrados encargados de la violencia, vamos, estamos plenamente formados y siempre, por supuesto,
evolucionando con la sociedad y formándonos a través de un programa de formación, por supuesto, continua. Pues hasta aquí el testimonio de la fiscal de violencia de género, subdelegada del Gobierno. Hay quien dice, hay fuerzas políticas que dicen que la ley de violencia de género no sirve y ponen como argumento, la prueba es que se sigue asesinando a mujeres por sus parejas o sus exparejas. Y esto quizá puede ir calando. El otro día en un ayuntamiento, aunque posiblemente muchas veces las mociones de los ámbitos nacionales no deberían de bajar al terreno más municipal, pero hablamos de un municipio donde también ocurrió una desgracia, como es el municipio de Torrecaballeros, donde hubo un crimen machista. Bueno, pues también hubo un partido, hubo concejales que se abstuvieron o votaron en contra de declararle el municipio en contra de los maltratadores. Yo no sé si está calando la idea de que no está funcionando la ley de violencia de género y que se busquen otras opciones o derogarla. Me parece poco serio y poco responsable que cualquier responsable político o cualquier responsable público sea capaz de lanzar ese tipo de mensajes. Es una irresponsabilidad en el grado máximo. Esto es como si dijéramos que como sigue habiendo asesinatos, pues derogamos el Código Penal. Derogamos el Código Penal y los asesinos que campen a sus anchas, o como no deja de haber robos, pues ¿qué hacemos? También derogamos toda la normativa, que no tiene sentido, evidentemente. Hay medidas coercitivas. El riesgo cero no existe en ningún ámbito, y por eso existen las normas. Y todas las normas jurídicas son reflejo de lo que sucede en la sociedad. Una norma jurídica, cuando se aprueba en un Parlamento, no se aprueba de un día para otro. Es fruto de la evolución y del sentir de la sociedad. Y lo que se refleja en el Parlamento, tanto en el Congreso y el Senado, cuando se aprueban las normas jurídicas, lo que pasa es que se ve que algunas personas tienen un grado de desconocimiento altísimo de cómo funciona el poder legislativo, incluso la separación de poderes. En estos casos lo que tenemos que advertir es que las leyes están para mejorarlas. ¿Cómo? Modificándolas. Si las leyes no hace falta derogarlas, las leyes se van modificando. ¿Cómo? Porque como todo ser humano aprendemos y las sociedades evolucionamos y las sociedades buscamos soluciones a los problemas. Hace años, yo cuando era una cría, jamás se hablaba de violencia de género. Y sucedían estas cuestiones. ¿Por qué se promulga una ley orgánica? Ley orgánica que requiere un grado de mayoría cualificada, una ley orgánica que lo que viene a desarrollar son principios constitucionales, no es una ley cualquiera. Cuando se habla de ley orgánica de protección contra la violencia de género, lo que se está diciendo es que es una ley importante y que desarrolla derechos esenciales para las personas. ¿Qué derechos esenciales se desarrollan? Básicamente la igualdad. Básicamente la igualdad. El origen de la violencia de género es esa lucha que tenemos las mujeres porque hemos sufrido esa lacra, ese desnivel. Lo que hace la ley es equilibrar, buscar la justicia. La justicia es esto, es equilibrar. Y esto se consigue a través de la legislación. ¿Cómo? Mejorándola. Pero que existe violencia de género, existe. El Pacto de Estado fue aprobado por unanimidad. Por unanimidad. No tiene sentido. Y la ley orgánica en 2004 fue aprobada pues, con el voto a favor de todo el arco parlamentario, y incidiendo un poco en lo que dice Aurelio, hoy nos encontramos que ya no solo ponía el caso de Torrecaballeros, sino el Ayuntamiento de Madrid, está pasando también creo que en Córdoba, en Granada, en Valencia, en diferentes ayuntamientos, diputaciones, cortes regionales, en las que son incapaces de aprobar una declaración institucional contra la violencia de género. Ya ese simple gesto, que muchos pueden decir que es unanimidad, pero al final de ese tipo de gestos en el que las instituciones apoyan a las víctimas, yo creo que es un pilar básico de la concienciación. Es un pilar básico, es esencial y, como digo, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad, es una distorsión del sistema. Es una distorsión del sistema porque está ahí. Está ahí. La violencia de género es un hecho. Los datos son datos que se han ofrecido. Superamos el 1.000.000 de mujeres fallecidas desde que se toman datos en el año 2013, que es que tampoco, que es hace 4 días. Y estamos superando el 1.000.000. Estamos hablando de casi 500 huérfanos como consecuencia también de la violencia de género. Es una lacra. Se están tomando medidas. ¿Cuáles son las medidas adecuadas? Pues tendremos que ir haciendo gestos. Pero los ejes sobre los que gira la violencia de género son ejes transversales. Para mí uno de los principales ejes es el eje de la educación.
Desde el Gobierno de España se está haciendo especial incidencia y estos fondos que se aportan como consecuencia del desarrollo del Real Decreto que se aprobó el año pasado, en el año 2018, para dotar de eficacia, en definitiva, este Pacto de Estado contra la violencia de género, esos fondos donde tienen que incidir básicamente es en que las personas más jóvenes, nuestros niños, nuestros jóvenes, sean conscientes de que eso es una realidad. Y lo que tienen que ser conscientes es que hombres y mujeres somos iguales. Y que no hay discusión alguna y no deberíamos de entrar a discutir sobre si existe igualdad o si existe violencia. Claro que existe. ¿Que existe otras formas de violencia? Claro, y están condenadas por las leyes. Hay un código penal y hay agravantes de parricidio también. O sea, que quiero decir que cuando es otro tipo de violencia dentro de la familia, que no es violencia de género, claro que tiene su castigo, pero no engañemos a nadie. Eso no es cierto cuando lanzamos esos mensajes tan etéreos, tan banales, tan vacíos de contenido. Digamos la verdad, y la verdad es esa. Hay leyes que nos protegen frente a la violencia de género y hay otras normas que nos protegen frente a otro tipo de violencia que se puede generar también dentro de las familias, pero que no es violencia de género. ¿Y esto qué puede ser, quizá en algún momento tan populista, es que hay muchas denuncias falsas? ¿Cuántas denuncias falsas ha conocido usted en Segovia? Pues hombre, en el ámbito de las denuncias falsas es mínimo, es mínimo. Hay que tener en cuenta los datos. A ver, yo esta mañana, vamos a ver, casi el 80% de las personas que han sido agredidas, de las mujeres que han sido agredidas, es que ni siquiera han presentado denuncia. El 80%. Con lo cual, un poco al hilo de lo que decía Inmaculada, la fiscal de violencia de género. Quizá hay más denuncias, ¿no? Hay más denuncias porque hay más concienciación social. Ese basta ya que se está gritando, pero hay que tener en cuenta que ni siquiera todas las denuncias son puestas por las víctimas. Algunas de esas denuncias vienen impuestas por las familias y otras incluso por los vecinos. No me cansaré de decir, y cuando hemos hecho la fiesta de la Guardia Civil o la fiesta de la Policía Nacional, uno de los mensajes que no me cansaré mientras esté en este cargo, de decir y gritar a los cuatro vientos: todos somos responsables, y como responsables tenemos que asumir esa obligación moral y social de lanzar ese mensaje. Hay varias denuncias, cada vez hay más denuncias que llegan tanto a policía como a Guardia Civil de vecinos, donde observan situaciones de violencia. Que luego pueda acabar en una situación de violencia de género o no, pues procede luego depende luego de una investigación a posteriori. Pero lo que está claro es que más de 100 mujeres que llevan protección actualmente, con órdenes de protección durante el primer semestre, durante los 6 primeros meses de este año, 179 mujeres, 78 en la capital, algunas de ellas víctimas sometidas a un riesgo alto, porque todo depende de los criterios de valoración. Un riesgo alto quiere decir que esa persona está sometida a unas medidas de seguridad muy elevadas por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil, y son nuestras vecinas, aunque no seamos conscientes, y en Segovia capital y en la provincia las hay. Lo que está claro que al final las cifras, el goteo incesante de víctimas sigue creciendo. Este año hemos superado esa barrera psicológica que decía antes, de 1000 víctimas desde que hay recuento en 2003. 1027. Este año llevamos ya 51, 52, 51. Ya me pierdo, en España, más que todo el año pasado, que está fallando. Y lo digo haciendo hincapié, decía la magistrada, falta de recursos técnicos y humanos. Se refería también la subdelegada antes, el montante que recoge ese fondo para los ayuntamientos de 20 millones, en los presupuestos no aprobados por el gobierno, yo creo que se duplicaba esa cifra. Este año evidentemente se prorrogan los presupuestos, se mantiene, pero a esas cifras hay que añadir otros. Hay otra serie de programas que a lo mejor no se han difundido tanto, pero ahí están. Programas, por ejemplo, en el ámbito del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es decir, hay ayudas específicamente destinadas a las mujeres. ¿Para qué? Para que si se tienen que ausentar temporalmente de su trabajo, se les guarde su puesto de trabajo durante 6 meses, prorrogable, en atención a las circunstancias en las que estén inmersas. También estas mujeres víctimas de violencia de género pueden solicitar una jubilación anticipada, pueden optar a determinadas pensiones de viudedad, pensiones de orfandad a sus hijos, incluso a los agresores. A los agresores se les limita el acceso, se les excluye radicalmente de la
la posibilidad de tener acceso. Puede parecer contradictorio, pero si no se toman ese tipo de medidas, podrían ser incluso acreedores de pensiones de viudedad de sus víctimas, que sería lo más cruel que podría pasar. Ese tipo de medidas están contempladas en el ámbito de la seguridad social, y también hay programas específicos para atender a estas víctimas cuando además han sido agredidas sexualmente. Hay programas específicos que atienden, por no hablar del convenio que se firmó con los colegios de psicólogos correspondientes para una actuación rápida y eficaz, donde en el momento que se interpone una denuncia, tanto en el ámbito de la Guardia Civil como en el ámbito de la Policía Nacional, quiero decir, en el ámbito rural como en el ámbito de la ciudad, se pone a la disposición de las víctimas y de sus hijos, que también son víctimas. No nos podemos olvidar que muchas veces hablamos solo de la mujer, pero los hijos también son víctimas. Es que la mayoría de las víctimas son menores de edad, y dentro del ámbito de la violencia de género, el 80% de los menores han vivido situaciones de violencia directamente en sus hogares. Se pone en servicio de los psicólogos a su favor. Sí, tiene razón la fiscal, faltan medios. Tenemos el Palacio de Justicia en marcha, este edificio de los juzgados, en el cual se ha reducido sensiblemente su plazo de adjudicación y cuya plica se abre a partir del día 4 de diciembre. Esperemos que se ponga en marcha inmediatamente, y el plazo de ejecución, vamos a estar en los mismos plazos de ejecución que el proyecto originario, que era terminarlo finales de 2021, comienzos de 2022. Sí es necesario dignificar este tipo de situaciones. Sí sería procedente a lo mejor tener un juzgado de violencia de género. Exclusivo. Efectivamente, las provincias pequeñas tienen un hándicap, pasa como con respecto a los juzgados de familia, también hay un hándicap. Desde el Gobierno de España se ha dotado de medios, se adjudicó un nuevo juzgado de lo penal a Segovia para descongestionar esta serie de temas. Quizá todavía no se ha trabajado en torno a la posibilidad de generar un juzgado exclusivo en torno a la violencia de género. No sería inapropiado. Desde luego, con las actuales instalaciones del juzgado de lo penal bis, ese que se creó para apoyar al juzgado de lo penal, donde el acusado está justo colocado delante de la víctima a un palmo, así no se puede celebrar. No, evidentemente. Una vista. En cualquier caso, tampoco hay que lanzar mensajes alarmistas. No se puede celebrar, pero se celebran. Se celebran. Yo he sido testigo la semana pasada. Evidentemente, los medios no son los adecuados, y por eso está en marcha el edificio de los juzgados. Pero sí que hay que decir que tampoco hay que ser alarmistas. Estos juicios penales, cuando se celebran entre víctima y agresor, o víctima y potencial agresor, hay que tener en cuenta que estamos hablando de casos donde no se genera ningún tipo de alarma social o no se genera ningún tipo de daño añadido a la situación. Terminamos la primera parte, pero no nos dejen, porque volvemos enseguida para continuar con el programa. Continuamos hablando de violencia de género con la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín. Dentro de esas críticas que hay en este momento a la ley de violencia de género, también pues se habla de asociaciones de mujeres que se lucran con bajo el amparo de argumentar ayuda hacia las afectadas, se lucran con las subvenciones. Usted hablaba antes de dinero público destinado a ayuntamientos. ¿Es verdad que hay un lucro por ayudar a las mujeres afectadas? No tenemos unos datos alarmantes que nos lleven a pensar que las asociaciones que luchan en contra de la violencia de género sean unas asociaciones con un carácter irregular, o que destinan o que hay una malversación de fondos en ese. Tienen que justificar los mismos. No. Me parece también un mensaje alarmista. Puede haber incidencia como en cualquier otro tipo de fenómeno asociativo, pero no especialmente. De hecho, en la provincia de Segovia no me consta ningún tipo de esos datos. Hablábamos ayer que en muchos plenos de instituciones de España estos días se está debatiendo sobre igualdad y aprobando medidas contra la violencia de género. Precisamente ayer en las Cortes de Castilla y León también se debatió de ello, y se aprobó instar a la Junta para que adopte la ley de violencia contra el género al Pacto de Estado firmado en 2017, y también medidas para mejorar el trato a las mujeres rurales.
lo decía antes también usted, que al final las denuncias a la Guardia Civil se ven desfavorecidas por vivir en ese ámbito rural. De hecho, uno de los ejes de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y tiene que ver también con la distribución de los fondos que se hace en el ámbito de las comunidades autónomas, de esos 7,8 millones que recibe la Junta de Castilla y León, una parte de ellos van destinados al ámbito rural, porque nuestra comunidad autónoma, no nos olvidemos, el carácter eminentemente rural. Y hay que tener en cuenta uno de los datos más preocupantes, datos del Observatorio contra la Violencia de Género, que depende del Consejo General del Poder Judicial, donde nos dice que el 70% de los delitos contra la violencia de género se producen en municipios de menos de 100.000 habitantes. Estamos hablando prácticamente de casi toda Castilla y León. En el caso de la provincia de Segovia estaríamos inmersos en esa situación, con lo cual se pone el énfasis ahí. Sí que es verdad que nuestra comunidad autónoma no es de las comunidades autónomas, desde el punto de vista de los datos de las actividades que se desarrollan, no es de las comunidades autónomas más precarias en ese sentido. Sí que trabaja conjuntamente junto con el Gobierno de España. Lo que no está de más es poner el énfasis en el ámbito rural. No está de más poner el énfasis en el ámbito rural. De hecho, nosotros la reunión que vamos a tener, la jornada que vamos a tener para difundir los fondos, la distribución de los fondos del Pacto de Estado con las entidades locales, con los municipios, uno de los fundamentos, uno de los objetivos es asesorar porque en el ámbito rural, si se denuncia poco en el ámbito urbano, en el ámbito rural hay todavía más miedo a denunciar y puede tener un carácter más vergonzante para la mujer. Entonces es muy importante llegar a esas mujeres, porque en muchas ocasiones la única ayuda que tienen es el puesto de la Guardia Civil. Es el dato más cercano, es la mano amiga más cercana que van a tener. Y son los ayuntamientos los que deben de tener también y los que deben de tomar la iniciativa, porque es la entidad pública más cercana a los ciudadanos. Siempre que cualquier ciudadano tiene un problema, debería acercarse a su ayuntamiento y su ayuntamiento canalizar o gestionar, saber hacerlo. En muchos ayuntamientos somos conscientes de las carencias de medios que tienen. De ahí la idea del Gobierno de España de ayudarles a través de estas medidas del Pacto contra la Violencia de Género. Se han desarrollado múltiples actividades. Yo a lo largo de este año he asistido incluso personalmente a alguna de estas actividades que se han desarrollado, bien dirigidas, teatro, marionetas, se han hecho pancartas, se han hecho pañuelos en contra de la violencia de género, puntos violetas donde se han regalado algún tipo de chapas o algún tipo de eslóganes con ocasión de las fiestas patronales o con ocasión de algún festejo en los municipios. Es una manera de llegar también al ámbito rural, pero sobre todo si hay que ayudar a alguien es a la mujer rural. Para cerrar el debate en esta mesa sobre la violencia de género y aprovechando la presencia de la subdelegada y poder hacer otro tipo de preguntas que le afecten a su cometido, sí que me gustaría, en la primera parte ponía especial énfasis en la importancia de la educación. También ayer, por ejemplo, en las Cortes de Castilla y León se aprobó, a excepción del voto de Vox, los grupos acordaron introducir en el currículo de todas las etapas educativas obligatorias y no obligatorias, incluida la universidad, la educación para la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Una de las últimas campañas también del Gobierno de España va dirigida a esa población joven, donde más crecen, parece, según todos los estudios, esos micromachismos. ¿Cómo solucionamos esto? Porque sí que al final la población joven hay que poner foco en ellos. Primero, tachar de irresponsable, como vengo diciendo desde el principio del programa, la conducta de representantes políticos que niegan la evidencia. Es una irresponsabilidad y estas personas que, por denominarles personas, parece que no viven en esta sociedad, parece que pisan otro tipo de planeta y viven otro tipo de situaciones al que vivimos el resto del mundo y sobre todo las mujeres. Con respecto al ámbito educativo, desde la Unidad de Violencia de Género e Igualdad, desde la Subdelegación de Gobierno, se trabaja constantemente, no solamente con charlas en los diferentes institutos, charlas a demanda con los jóvenes, charlas a demanda de las AMPAs, charlas a demanda de cualquier asociación, sino también Policía y Guardia Civil se desplazan a centros docentes, a cualquier actividad educativa, a cualquier actividad colaborativa que se pueda también demandar por parte de los ayuntamientos. Desde aquí también efectuar ese llamamiento a los distintos municipios, porque Guardia Civil está presente en el ámbito rural y
esa presencia en el ámbito rural se puede traducir muchas veces en el dirigir ese tipo de mensajes a la población rural, que en muchas ocasiones se demanda y en otras no. Desde aquí ponernos a la disposición de cualquier municipio que lo necesite para dar este tipo de mensajes o lanzar este tipo de mensajes. El ámbito educativo tiene que ser transversal, el mensaje de la igualdad. El mensaje de la igualdad no solamente es una obligación de los colegios y es un compromiso del Estado, sino también es una obligación de las familias. De ahí que los responsables públicos, en este caso el Gobierno de España, apueste por medidas educativas, porque ese es el germen de la igualdad. Esa es la semilla que tenemos que plantar, la semilla de la igualdad. Cuando todos nos veamos iguales, cuando todos seamos capaces de ver al que tenemos enfrente como un igual, sin distinguir sexo, sin distinguir ningún tipo de condición sexual, en ese momento seguramente es cuando desaparecerá la violencia de género. Quizá, Aurelio, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Hay solución contra la violencia de género? La solución está en la igualdad. No hace mucho tiempo hacíamos una entrevista en el día de Segovia a un escolta que protegía a una mujer amenazada por su expareja. Y parece que la medida es efectiva, pero yo no sé si en Segovia se está aplicando ese tipo de... Era en Bilbao, el Ayuntamiento de Bilbao era quien lo costeaba. Yo no sé si se puede llegar hasta ese nivel. Sí, se está llegando a ese nivel. Cuando una víctima es calificada con un nivel de riesgo alto, la vigilancia a la que se está sometiendo a esa mujer, bien por parte de Policía Nacional, bien por parte de Guardia Civil, es constante. Hay un control constante, un control por su bienestar y por el bienestar de sus hijos. No sería la medida más deseable, pero es la medida adecuada y la correspondiente para evitar males mayores. Aprovechando que, como decía Juanjo, que está usted con nosotros hoy, bueno, pues hay algunos temas que siempre de la Administración Central del Estado pues nos tienen pendientes a los segovianos, sobre todo a quien sufre unos cortes puntuales en la SG20 con motivo de estas obras. ¿Cuándo va a concluir? Lo llevo diciendo y es evidente si paseamos, aunque el término paseo no sea el adecuado, si circulamos por esta carretera, por la SG20, vemos que no se ha escatimado en medios, que es una obra muy viva, el impulso ha sido notable en este último año porque nos encontramos pues un proyecto prácticamente inactivo, estaba bajo mínimo, no tenía pulso. Si habláramos en términos médicos, tuvimos que recuperar el pulso porque había una serie de problemas que no se habían solucionado. En cuando nos pusimos manos a la obra, la sensibilidad del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Carreteras fue absoluta y la colaboración fue intensa. Tanto es así que ya se ha abierto uno de sus tramos y el otro tramo, la empresa Dragados, que es la encargada de la ejecución de este tramo que queda pendiente, se ha comprometido a acabarlo a final de año. Vemos las condiciones meteorológicas, hay que ser también sensato. Yo no me atrevería a decir que a 31 de diciembre se va... Quedan un poco más de mes y medio. Efectivamente, pero sí me atrevería a decir que en primavera está concluido. Básicamente por una cuestión, porque también hay que ser responsables en el ejercicio también del desarrollo de las obras. Y responsables quiero decir que no podemos exigir o tenemos que poner de alguna manera coto al desarrollo de la actividad en la carretera, porque con las temperaturas bajas y con un determinado nivel de humedad no se puede ejecutar la obra en iguales condiciones, es decir, que las características del firme no serían idénticas. Pero llevamos al final ya más de 3 años de obras de desdoblamiento de la SG20. Yo creo que está la paciencia de los conductores segovianos y los que la circundan al final la ciudad está al límite. Se ha pillado muchas veces, yo creo que los dedos poniendo plazos y fechas. Que iba a hacer malo en otoño y en invierno se sabía. Ahora veo que se vuelve a pillar los dedos con primavera. Que no me pillo los dedos, que la empresa se ha comprometido a entregar la obra a 31 de diciembre. Lo que pasa es que hay que ser sensatos con los compromisos, ya lo digo. Una cosa es lo que dice la empresa, otra cosa es las condiciones climatológicas adversas, que en muchas ocasiones no se puede trabajar o no se debe de trabajar. Por eso hablaba de responsabilidad. No es que no se pueda, no se debe, porque si se echa el firme en estos momentos, la última capa, la capa de rodadura, no quedaría adecuadamente. Entraríamos en tareas de conservación casi inmediatamente. Pregunto, ¿la prórroga presupuestaria afecta de algún modo al avance de los trabajos? No.
Lo que sí que me gustaría de alguna manera aclarar estos días viendo los debates que se han hecho en esta casa con los distintos candidatos. Yo entiendo que en época de campaña el lenguaje puede ser, pues bueno, un poco más, hay mayor tolerancia a la exageración. Pero sí que de alguna manera pedir a los responsables políticos que no falten a la realidad, que no hagan responsables al partido del gobierno, al Partido Socialista en el gobierno de la situación de las obras en esta ciudad o en esta provincia, porque realmente... Yo no es por nada, pero cualquiera de los responsables políticos está invitado a la subdelegación para que le explique de primera mano, con detalle, cómo nos hemos encontrado el desarrollo de la obra y el impulso que se le ha dado al mismo. Ha sido un trabajo, evidentemente, es la responsabilidad que asume cada uno, pero no es lo mismo y cualquier ciudadano puede ver el avance de las obras, lo que había pues en verano del año pasado y lo que ha sucedido a partir podríamos decir, de la primavera de este 2019. El comienzo de 2019 supuso un impulso de las obras y jamás hemos dudado o jamás se tenía que haber puesto en duda la existencia de presupuesto para acabar las obras, siempre ha estado ahí. Primavera de 2020, nos quedamos con esa fecha. Hombre, yo ahí sí me acuerdo. Marzo o junio, porque la primavera son 3 meses. No, los primeros meses. Lo que tardará más en llegar será el nuevo edificio de los juzgados. No tanto, no, si somos conscientes, también es otro de los impulsos que se ha dado, porque, claro, otra vez con respecto a los mensajes que se han lanzado. Es decir, el gobierno socialista ha paralizado. Vamos a ver, seamos serios también y seamos responsables con los mensajes que lanzan. Nadie es responsable de un concurso de acreedores. Es una situación desgraciada en la que incurren las empresas porque dejan de poder cumplir con sus obligaciones y entonces pues se declara una situación concursal. ¿Qué se hizo? Nos encontramos con una situación concursal en el mes de agosto de 2018. La última certificación de obra se presentó el año pasado. Tomé posesión a primeros de julio. Inmediatamente iniciamos los trabajos para dotar ese proyecto del edificio de los juzgados, dotarle de viabilidad. ¿Qué se ha hecho? Pues mientras tanto se ha negociado con la empresa, se ha resuelto el contrato, se ha llegado a un acuerdo, finalmente ese acuerdo ha sido ratificado por Abogacía del Estado, ha pasado por la intervención general, se ha publicado el pasado día 8, el viernes día 8, que no pudimos decir nada porque estábamos en periodo electoral y no había lugar a que lanzáramos la noticia, y se han presentado los correspondientes o se presentarán las correspondientes plicas, pero advirtiendo que se ha reducido sensiblemente el plazo de ejecución a 20 meses, con lo cual el periodo de ejecución de las obras va a ser lo mismo. ¿Y ha aumentado el presupuesto 2 millones? Bueno, no es que haya aumentado el presupuesto, lo que pasa es que se ha actualizado el proyecto, es un proyecto diferente. Tampoco, es que no es que se haya aumentado el presupuesto, son presupuestos diferentes porque son licitaciones distintas. Hay que esperar. A ver, el presupuesto de licitación son 10,6 millones de euros, me parece que sí, 10,6 millones de euros. 12,1 con el IVA contado. Con impuestos, efectivamente. Habrá que ver cuando el día 4, a partir del día 4 de diciembre, que es cuando las plicas estarán estudiadas, pues veremos qué solución tenemos o qué empresa tiene a bien continuar con estas obras que estamos deseando. Pero el periodo de ejecución va a ser el mismo. Hemos pasado de 54 meses a 20 meses, hablamos de finales del 21, principios del 22. Es lo que le iba a decir. Píllese los dedos también en este caso. No me pillo los dedos, finales Juanjo, del 21. No me pillo los dedos, Juanjo. La comunicación es la sensata. Lo que pasa que es que luego en muchas ocasiones hay circunstancias sobrevenidas, pero las empresas cuando quieren cumplir, cumplen. Y yo estoy convencida que la SG20 se podría concluir el 31 de diciembre, pero ya digo, las condiciones meteorológicas nos hacen ser responsables y medir los hechos con responsabilidad, y lo que no se puede es pretender que se entregue una obra rápidamente y a los 4 días estemos acometiendo obras de conservación. ¿Por qué? Porque no se han respetado las medidas adecuadas de seguridad. No soy técnico ni ingeniero de caminos, la transito casi todos los días y yo creo que falta más de mes y medio para acabar las obras. Queda algo porque evidentemente nos ha venido el invierno
demasiado rápido. A ver, el año pasado fue un otoño más benigno y ahora estamos sufriendo unas condiciones meteorológicas adversas, pero lo importante es que la tengamos. Soy consciente de los inconvenientes. Se ha luchado también por parte de esta subdelegación para que no se cortara ninguna vía de acceso a los pueblos, que estuvieran todas las rotondas abiertas y, a pesar de esos inconvenientes, que no se cerrara los accesos, porque fueron muchos meses, fueron 18 meses o más lo que estuvieron cerradas determinadas vías. A mí me parecía que esa decisión no era acertada y bueno, se ha convenido con la gestión de la obra. Eso endurece los trabajos desde el punto de vista de la ejecución de la obra, pero de alguna manera nos beneficia a todos los que circulamos por la SG20. Desde aquí pedir un poquito más de paciencia y disculpas a todos. No me queda otra. Yo soy una también de las damnificadas cuando circulo por allí, y creer que se hace todo lo posible sobre todo por transitar con seguridad, y pedir por favor que en estos momentos en que la climatología es adversa, que seamos muy cautelosos a la hora de circular por la vía de la SG20. No queremos que suceda ninguna desgracia, que todo el mundo respete los límites de velocidad. Son unos límites bajos, pero por favor que se respeten. Esos cortes puntuales... no hay cortes realmente. ¿No se avisan y entonces...? No, porque no hay cortes. Realmente cortes como tal, es que al ser una obra tan viva, se está trabajando, son como consecuencia del tránsito de la propia maquinaria de la SG20. Si hubiera cortes se avisaría, como se hace siempre. Le digo una cosa como le digo la otra, es una gozada transitar por el tramo de 7 kilómetros que ya se ha abierto. Sí, se lo decía antes. Ya falta menos, sí, la verdad que es una gozada. Vamos a tener una gran infraestructura, y yo creo que de las infraestructuras que tardaremos años en tener otra obra igual aquí en Segovia. Sí que desde aquí también me gustaría agradecer a los técnicos de Fomento, a la sección de carreteras que tenemos aquí, dependiente de la subdelegación de Gobierno y del Ministerio de Fomento, porque son unos grandes trabajadores también, y están al milímetro trabajando día a día y codo a codo, enseñándome, haciéndome partícipe, y yo lo vivo como un proceso de aprendizaje también, porque es una lección de vida, es un privilegio y una lección de vida, ver cómo se gestiona y ver lo que uno puede hacer por los demás también en ese sentido. Como tenemos tan pocos proyectos y los presupuestos prorrogados llevan tanto tiempo, siempre hablamos de lo mismo, vamos a aburrir a la audiencia, pero ¿qué pasa con el Cervantes? Parece que también avanza. El Cervantes avanza. El Cervantes se aprobó el proyecto en 2011, se paralizó, y claro, para dotar de viabilidad también a este proyecto había que actualizarlo, y lo que se ha hecho se contactó con el grupo de arquitectos que desarrolló el proyecto. Ellos han actualizado el mismo con respecto a la situación actual. Y ahora mismo la pelota está, podríamos decir, en el tejado de la Junta, en la Comisión Territorial de Patrimonio. Estamos esperando que se apruebe para avanzar, y deseando que haya un gobierno estable para aprobar unos presupuestos adecuados que nos permitan también avanzar. Nos congratulamos habitualmente de que Segovia sea una de las provincias más seguras de España, los datos así lo demuestran. Pero sí que percibimos que en las últimas semanas, no sé si hay un repunte de delitos, y lo digo por robos con alunizaje en un centro comercial, robos en viviendas. Precisamente con respecto al año pasado, somos una provincia segura, los números lo avalan, pero no solamente los números, sino la sensación de seguridad, porque los números son muy fríos, pero sí que la sensación de seguridad que podemos tener todos y cada uno de los vecinos, tanto de la capital como en el ámbito rural, tenemos que tener esa percepción, porque es la real. De hecho, este verano, que el año pasado sí que hubo un repunte de los robos en vivienda, este verano ha sido bastante más pacífico en ese sentido. No ha habido una especial incidencia, ha sido menor. Y si ha habido si hay alguna incidencia con respecto en materia de robos, tiene que ver con el robo de las máquinas tragaperras, tiene que ver con el cash, tiene que ver con el dinero en efectivo. Es decir, allí donde hay dinero en efectivo es donde se va a robar. ¿Qué pasa? Que son grupos organizados que provienen de fuera de la provincia de Segovia, y estos grupos organizados evidentemente están detectados y en breve serán puestos a buen recaudo, como han sido sistemáticamente puestos tanto por Guardia Civil como por Policía Nacional. O sea que se está actuando, y se está actuando eficazmente. Llegamos al final. Esperemos que esté todo preparado para la nieve, que ha venido pronto.
tenemos la vialidad preparada, 88 máquinas quitanieves, fundentes preparados, toneladas de sal y máquinas y silos a tope al 100%. Y el otro día desarrollamos también la reunión tanto en delegación como en subdelegación y nuestra colaboración también con las administraciones, tanto con la Administración Autonómica como con la Diputación Provincial, para cualquier problema que pudiera surgir, coordinarnos, como no puede ser de otra manera. Aquí nos ha traído a hablar de la violencia de género, recordar a las víctimas. No sé si tiene un breve mensaje para los telespectadores. Pues el mensaje que tenemos que lanzar es que la violencia de género existe, que tenemos que entre todos buscar la solución, que el problema le tenemos nosotros, pero que seremos capaces de avanzar como hemos avanzado en derechos sociales, como hemos avanzado en igualdad. Y desde aquí transmitir que esa corresponsabilidad que tenemos todos, tenemos que hacerla patente, y ni una más, ni una más. Aurelio, si me permites, agradecer y suscribir las palabras de la subdelegada de Gobierno y apuntar 016, 091 y 092. Pues muchísimas gracias, subdelegada del Gobierno, muchísimas gracias, Juanjo, y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos hablado de violencia de género, hemos aprovechado también la circunstancia para hablar de los problemas que nos preocupan a los segovianos. Recordar también, sobre todo, el teléfono 016, para quien se encuentre en una situación complicada y no se atreve a denunciarlo ante las autoridades. El 016 no deja huella. Desearles muy buenas noches y también que estén con nosotros el próximo miércoles. Muy buenas noches.